¿Qué onda, loco? ¿Ya estamos arrancando el podcast? Sí, quédate que ya empieza. Yendo, ya me pongo los auris y me deleito con esta gran edición. Semba Podcast, el podcast del Semba. Buenas, acá arrancamos esta nueva edición del Semba Podcast, esta vez con Coco Cherela, que es diseñador y activista gráfico y profesor en PADU y en las cárceles. Así que nada, ¿cómo estás, Coco? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata esta Bien, situación de pandemia? bueno, primero gracias por la invitación, me alegró mucho ese mail que me mandaron, Gracias a vos. que provenga de estudiantes, nada, me entusiasma mucho, como docente principalmente, así que bueno, les agradezco mucho. ¿Cómo me trata? Y bueno, un poco como a todos y a todas, ¿no? Estoy recontrapodrido, y lo cual no es ninguna originalidad a lo que estoy diciendo. Y yo, no sé, les podría responder como en dos dimensiones bastante distintas. Una, lo individual, mirándome al ombligo, embolado. Mirándome al ombligo, muy consciente de mis privilegios, ¿no? Porque yo estoy acá en mi casa, bajo techo, no me falta nada, ni siquiera dejé de trabajar. Entonces hay como daños colaterales que no tienen que ver con la salud, que yo no las estoy sufriendo. Claro. Pero bueno, eso no significa que no me afecte, porque nada, o sea, estar encerrado, somos 4 en 3 ambientes, con un nene chiquito, y es realmente difícil, es muy difícil. Realmente es un desafío muy grande, desde otras dimensiones que tal vez no tengan que ver con la salud física, en lo individual. Y en lo, digamos, mirando hacia los costados, o sea, ya con una mirada periférica, bueno, aparece esto, ¿no?, de la conciencia del privilegio. Entonces, qué sé yo, realmente hay personas que la están pasando muy, muy mal, ni hablar de situaciones donde es inevitable el hacinamiento en barrios, algunos, o en cárceles, que bueno, cuando tomo esa dimensión distinta, me alejo un poco de mi propio ombligo, que es un ejercicio que intento hacer en forma permanente, a veces me sale muy bien y otras veces no tanto. Entiendo bueno, que a pesar de todo lo que a mí me está afectando, es un privilegio cómo a mí me tocó vivir esta situación. Claro, siempre hablábamos con nuestros invitados, porque invitamos gente, viste, muy distinta. Invitamos a un comediante, invitamos a un rector, pero con todo llegamos a la conclusión de que, bueno, es una situación difícil, pero que también resalta las diferencias, ¿no? O sea, sociales, económicas, como que te das cuenta, tipo, nada, siempre llegamos a la misma conclusión. Sí, aparte es como que te pone frente a la cara los contrastes, una situación como esta. La brecha tecnológica. Yo, mira, ustedes, Sí, total. después si quieren lo podemos hablar, pero doy clases en distintos contextos, en universidades privadas y también en no sé, por ejemplo, en la cárcel de Devoto. Entonces, en aquellos lugares donde se pueden seguir conectando, las clases siguieron como si nada, ni siquiera bajó el nivel de entregas de mis alumnos. Nos tuvimos que adaptar todos a una cuestión virtual, etcétera, pero no es nada grave. Digamos. Es un embole, pero no es grave. Y quienes no pueden tener acceso a internet, a una compu, están absolutamente frenados, como se pausó en el tiempo ese camino de formarse, de querer, bueno, aprender algo. Entonces ahí ya hay una cuestión, una desigualdad muy clara. Sí, total. En lo que hay que trabajar. Y Coco, un poco, nada, es un ligero cambio de tema, pero con esto de, digamos, de la pandemia, o sea, reencontrarse uno mismo, quizás más por el lado de mirarse al ombligo. Pero, ¿qué estuviste leyendo? ¿Tenés una serie para recomendar o algo así? Leyendo, miren, bastante poco, pero los momentos que... Tengo pocos momentos de tiempo largos para leer. Entonces, lo que estuve haciendo lo llamo como pastillas de ficción, como tomar como remedios, pequeños escapes hacia la ficción para salir un poco de la rutina
que se acentúa también con la cuarentena, y agarro, no sé, lo que siempre leí, ¿no? Agarro mucha literatura latinoamericana, releo cuentos de mis ídolos de la adolescencia, no sé, Cortázar, Arlt, Borges. Pero son pastillitas, ¿viste? Cosas cortitas en las que me puedo concentrar. Eh, Hace mucho que no tengo tiempo para leer tranquilo una buena novela. Cuando leo ficción, no me pongo a leer cosas, no sé, me gusta mucho la ficción. Buenísimo. Y después lo que les recomiendo mucho, 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 es que yo lo descubrí en cuarentena, ya sabía que existía, pero me llegó tarde, es todo lo que produce Estudio Ghibli, animación japonesa, pero del más altísimo nivel. Yo lo recomiendo mucho, especialmente El viaje de Chihiro. Lo pueden encontrar, no sé, ahora en plataformas como Netflix. Yo ahí encontré en la cuarentena como un refugio alucinante de esto de que les digo, de las pastillitas de ficción que me permiten como salir de la amansadora de cerebros que es la rutina en cuarentena. Mm. El viaje de Chihiro, chicos, chicas, chiques, es un imperdible. Es un imperdible. Es como estar... Ahora me siento tonto recomendándolo, porque después de verlo varias veces y de conocer el fanatismo que genera mucha gente, es como recomendar a los Beatles o al chocolate, digamos, es obvio. pero bueno, sé que muchos no lo hayan, los quienes no lo hayan visto, todo lo que haya hecho Estudio Ghibli lo recomiendo. Todo. Bueno, se agradece la recomendación. La gran cantidad de clásicos que uno no va a llegar a ver en la vida, a mí me hace como, digo, bueno, voy al clásico, o sea, porque hay cosas que sé que debería ver. Solo veo cosas que no sean clásicos o leo si está recomendado por alguien en quien confío mucho. Siento como que ese poco tiempo que tengo para destinarle a algo nuevo tiene que valer la pena. Claro, sí. O algo que sabes que está bastante dentro de tus gustos y esa película que te la recomiendan siempre, ¿no? Sí, total. Un poco la otra pregunta era, ¿qué te motivó a vos a estudiar diseño gráfico? ¿Qué te motivó a seguir esa carrera? La verdad, fue por descarte. Vieron que hay gente que tiene como la vocación de chiquito. Yo tengo amigos desde muy temprana edad, desde el jardín, que conservo. Muchos de ellos ya sabían lo que querían ser. No sé, tengo amigos médicos que ya a los 8 años decían, yo voy a ser médico. A mí eso no me pasó. Me parece que también es como un mandato social tener que saber. Yo nunca sé nada, digamos, la verdad. Nunca tengo muy claro las cosas, ¿sí? Y la carrera no fue una excepción. Yo era el que dibujaba bien en la clase, pero de ahí al diseño hay una gran diferencia. Entonces, cuando me fui a anotar a la UBA, me fui a anotar a diseño gráfico y a psicología. Digo, bueno, durante el año del CBC voy eligiendo, voy haciendo las materias en común, y ahí fue muy bueno, pues después de haber hecho una cola eterna, antes se hacía cola para anotarse, cola persona una tras de la otra. La señora que me atiende me dice, no, pibe, no, a mí el sistema no me deja anotarte en 2 carreras, elegí. Y bueno, y cuando empecé la carrera después del CBC, la quise dejar, no me gustó. Me acuerdo de llegar a casa y decirle a mi vieja, esto es un embole, me hacen cortar papelitos, yo no quiero. Pero bueno, hubo una materia muy troncal en diseño gráfico, que es tipografía, que justo me tocó una cátedra de un capo total, un apasionado del diseño y de las letras, que me transmitió esa pasión. Dije, bueno, acá algo debe haber, y disfrutaba tanto esas clases que, bueno, continué. Y acá estoy, ¿no? 20 años después o más, muy abocado al diseño y a la enseñanza del diseño. Claro. Y Coco, Claro. ¿vos qué le recomendarías a una persona que quiere empezar a estudiar diseño gráfico? ¿Le darías algún tip como en específico, algo para tener en cuenta a la hora de empezar la Sí, carrera? sí, en verdad, tendría que pensar porque se me viene como un listado de 1500 cosas, pero lo primero es, a ver, el diseño, como muchas otras disciplinas, tiene muchas ramas, tiene muchísimas especializaciones, entonces ir probando todas hasta encontrar el propio lugar. No es que el que esté diseño hace de todo, o sea, el mercado te pide que hagas de todo. Yo veo cuando las convocatorias de estudios de diseño a estudiantes, y por poco les piden que sepan
no sé, hacer un buen pastel de papa, ¿viste? Es como una cosa muy delirante. Y no se puede, no, es excluyente, de hecho, nadie puede ser especialista en todo. Pero bueno, Claro. sí me parece importante que prueben de todo, en todas esas ramas, para saber dónde se sienten, dónde sienten que es su lugar, que puede ir cambiando con el tiempo, pero bueno, eso es importante. Otra cosa es que, bueno, el mercado está lleno de vivos, de vivillos, que les van a venir a ofrecer, no, venías esto gratis porque si a nosotros nos va bien, a vos te va a ir bien porque te vamos a dar más trabajo. Bueno, eso, la verdad es que está lleno de eso, lamentablemente. A mí nunca me garpó, yo fui seducido por esas cosas cuando era estudiante, y un poco más también. Nunca jamás garpó una cosa así, son vivos o vivas, digamos, si querés emprender algo, bueno, tenés que ofrecer algo justo a quien trabaja, creo mucho en eso. No regalen el trabajo, ni siquiera a los amigos. Me voy a desdecir. Yo creo que se puede regalar el trabajo cuando hay un otro que lo necesita realmente, y uno tiene toda la libertad del mundo de ofrecer su tiempo sin una remuneración económica. Hay otro tipo de remuneración, que a veces son hasta más satisfactorias, obviamente. Pero no sé, si yo se le hago a algún amigo, aprendí que, aunque sea algo simbólico, hay que pedir. No sé, bueno, me invitas a un asado, me invitas a una cerveza. Ese símbolo del intercambio hace al otro entender que el tiempo de uno vale. Para mí el tiempo es lo más valioso que tenemos, no estoy diciendo ninguna genialidad, es lo único que nadie puede reemplazar. Entonces, al menos eso, ¿no? Un acuerdo simbólico, como mínimo, que puede ser esto, ¿no? Un intercambio. Eso, pero no regalar el trabajo, porque aún personas que yo quiero mucho, cuando les regalaba el trabajo, no se daban cuenta de que detrás había mucho tiempo, pero no por malo, sino porque nadie tiene por qué saber cuál es la trastienda del diseñador. Se creen que son dibujitos, Claro. se creen que, bueno, uno ve el resultado final, que en general es algo muy simple, muy sencillo, pero lleva mucho trabajo y estudiar bastante y lograr soluciones simples. Claro, desde Entonces, pensarlo hasta hacerlo, ¿no? exacto, hay como todo un trasfondo, y eso no tiene por qué saberlo el otro. Tal vez sin mala intención se creen que, bueno, esto que les digo. Entonces, eso para mí es importante. Y otra cosa que aconsejo mucho cuando cierro mis cursos con mis alumnos es que sean generosos, generosas con los colegas. El mundo comercial está lleno de gente que viene con el serrucho en la mano, lamentablemente, o con gente que tiene esta idea de competir y no de colaborar. Y para mí eso es un modelo que está muerto. O sea, se sigue haciendo, pero no ha llevado a cosas buenas nunca. Esta idea de que el otro es tu competencia. Yo creo en lo colaborativo, creo que compartir es ley, y eso va tanto para un plato de comida como el conocimiento. O un consejo, o un cliente que no salió, che, mirá, este cliente yo no lo puedo tomar, tomalo vos. Ser generoso, ser generoso. Eso es para mí clave de cualquier. Supongo que esto es válido para cualquier profesión igual. Claro. Y que se nieguen a diseñar cosas en las que no creen. Incluso si vos estás en un estudio de diseño y sos un empleado, uno puede tener una charla con un jefe y decir, che, mirá, yo no puedo hacer este afiche de coto porque soy vegano, o de la carnicería de la esquina. Entonces creo que uno puede dialogar esas cosas. Para mí eso es importante también, entender que uno no tiene por qué estar replicando mensajes en los que no cree. Y ya tener conciencia de eso es un gran paso. Sí, Coco, ¿a vos qué temáticas te gusta tratar en el diseño? Mira, yo cuando diseño trato de que siempre tenga detrás ese diseño, o el diseño o el proyecto en el que diseño, un componente social. Mi obra personal, que son mis afiches, son todos sobre difusión de derechos humanos o temáticas problemáticas universales que tienen que ver con la ecología, el feminismo, los derechos, las relaciones de poder. Hace muchos años que diseño, entonces como que me fui abandonando de a poco el diseño comercial para abocarme a
cosas que yo considere que tengan un impacto social. Y si no, realmente no me interesa sentarme en la compu. Yo logré vivir de la docencia, que es mi vocación. Claro. El diseño es un medio, no un fin para mí. Entonces, si no es un proyecto que pueda dejar un mínimo legado, ni le dedico tiempo. Ok. A partir de esto, Coco, de lo que decías de la docencia, nos gustaría preguntarte qué te motivó a dar clases en las cárceles. ¿Hubo algo que te haya motivado en específico? ¿O Sí, y fue cambiando con el tiempo. Cuando yo me enteré que se podía dar clases en la cárcel, yo hacía 6 años ya que daba clases en la UBA, allá en Ciudad Universitaria. Yo había descubierto una vocación ahí, que mi vocación es el aula, no es el diseño gráfico. Amo el diseño gráfico, pero bueno, también amo la literatura y amo, no sé, otras cosas. Y no sé, el pasto y las reuniones con amigos, digamos, pero la vocación, lo vocacional, yo lo encontré a los 29 años, la primera vez que pisé un aula. Y entonces cuando unos años después me enteré que podía yo aportar en ese proyecto de la UBA, que es el programa UBA 22, de educación en cárceles, me volví loco. Digo, claro, yo ya tenía como este enfoque social de lo que quería hacer con mi carrera. Como que confluyó todo en ese momento. Digo, la vocación por la docencia y lo social. O sea, un pibe que estudia en la cárcel es alguien que tiene una voluntad inquebrantable. Es muy difícil estudiar en un contexto así. Entonces, me pareció como que tenía que estar ahí. Fue más como un imán, no sé si lo pensé demasiado. Supe que tenía que estar ahí. Okay. Y no me equivoqué, digamos, ya lleva 8 años el proyecto de enseñar diseño en las cárceles, de ir todas las semanas hasta el COVID, que bueno, se pausó, digamos, como tantas otras cosas. Y extraño mucho el espacio, porque a mí me dio mucho más de lo que, no tengo dudas, de lo que fui enseñando. Ya tantos años en las cárceles, nos gustaría saber si hay alguna cosa ¿qué le cambiarías al servicio penitenciario de nuestro país? ¿No? Tiene muchas cosas cuestionables y, bueno, nos gustaría saber Sí. qué cambiarías. Miren, yo estoy convencido que la mejor política de seguridad que puede existir es brindar oportunidades. Por fuera de la cárcel, obviamente, y por dentro de la cárcel, mucho más. O sea, nuestra Constitución dice que las cárceles de la nación serán sanas y limpias. Entonces, yo creo que no es al servicio penitenciario, yo creo que hay un paradigma que hay que trabajar, que es más un cambio mucho más profundo que el de una fuerza única. Es cultural, que es entender que el castigo no sirve para nada, que llevar a personas a vivir en contextos de tanta indignidad no puede salir bien jamás. Entonces va más allá del servicio, digo, es como entender que esa persona un día va a salir, y si no tenés empatía por ese ser humano, que lo puedo entender también, ¿sí? Imaginen una persona a la que le mataron el hijo en un hecho delictivo. Yo puedo entender que no sienta empatía por esa persona que cometió el delito. No soy tonto. A mí, no sé, nunca me pasó algo tan grave, por suerte, pero me han apuntado a la cabeza con armas. O sea, viví hechos de inseguridad horribles, y genera miedo, genera ira. Pero aún si no tenés empatía por ese ser humano, a nadie le conviene que la persona detenida salga peor de lo que entró. Entonces, la cárcel tiene que servir como un lugar de reflexión, de contención, de brindar oportunidades. Y bueno, el aula es un lugar maravilloso en ese sentido. Es el lugar. Miren, las personas que pasan por una instancia educativa en la cárcel, digamos, hay números, ¿no? que van cambiando año a año, pero el porcentaje de reincidencia al delito es del 70%. Es altísimo. Eso es la prueba de que el servicio penitenciario digamos, está mal. Digamos. Si el 70% vuelve a delinquir, hay algo que no funciona. No, claramente. Cuando pasan por una instancia educativa, ese porcentaje baja a menos del 10%.
o sea, y aquellos que vuelven a delinquir, que estudiaron adentro de la cárcel, ya no cometen delitos violentos. Entonces, es realmente como un lugar transformador, ese pabellón, ese espacio áulico, ese espacio educativo dentro de la cárcel. Muchos por primera vez tienen como la noción del proyecto a mediano plazo. Es decir, bueno, voy un par de clases y me van a dar un certificado, ¿entendés? Como esta cuestión de no vivir el día a día. Es, digamos, la proyección personal. Hay muchas cosas que van más allá de si enseñas diseño, derecho, filosofía, letras o lo que sea. Digamos, el contexto educativo te brinda un montón de herramientas que te hacen entender parte de un grupo, parte de una comunidad, parte de... Vos sabés que el otro también se está esforzando, entonces empieza a haber empatía, lo voy a ayudar, le presto mi libro, le presto mi apunte. Hay un montón de cosas alrededor de la educación que lamentablemente hay muchos chicos que llegan a la cárcel sin haberlas vivido. Yo también doy clases en cárceles de menores, hace 2 años, 2, 3 años. ¿Sí? Y ahí es mucho más difícil que la cárcel de adultos, porque ahí noto el daño estructural con el que llegan muchos de los chicos que están en ese aula. ¿Y Daños las estructurales condiciones de las de cárceles? adicción, perdón, de adicciones, de falta de amor, o sea, muchas cosas que fallaron para que un pibe de 15 años, 16, termine preso. ¿No? ¿Cuánto falló ahí? Y las condiciones son un desastre. O sea, esto de serán sanas y limpias. Miren, Devoto, que es un lugar privilegiado, o sea, los chicos me cuentan que, digamos, muchos pibes que están ya dentro del sistema carcelario, dando vueltas por muchas cárceles, desean ir a Devoto. Pero aún así me cuentan que hay cuestiones de higiene, que fallan, cosas básicas, ¿no? Que por ahí necesitan una aspirina porque les duele la cabeza, pero le dan clonazepam para que no jodan. Cosas así me cuentan todo el tiempo. Tengo un compañero en mi pabellón que tiene cáncer, tiene un tumor en el ojo y hace 6 meses que no lo viene a ver un médico. Cosas así las escucho todo el tiempo. Entonces, no, viste, hay algo ahí que claramente está fallando, ¿no? Está muy lejano de lo que dice la Constitución Nacional. Sí, Muy lejano. Sí, Y totalmente. creo de nuevo que no tiene que ver con tomar una decisión de, bueno, voy limpio. Es una cuestión más paradigmática, entender no a la cárcel como un castigo, sino como un lugar donde realmente tenemos que trabajar en que esa persona, cuando vuelva un poquito mejor. Mejor o bueno, para lo que nosotros consideramos mejor. Que tiene que ver con la dignidad humana, claramente. Ratas que caminan por abajo de las camas. Me cuentan que abren, no sé, la canilla o se están duchando y aparecen plumas por la canilla porque las palomas anidan en el tanque de agua. Estoy hablando de cosas re elementales. Digo, no te estoy diciendo. Bueno, yo a veces cuando veo en las series, las cárceles, hay series como, no sé, hay una que se llama Vis a Vis, que son cárceles en España, no sé si será real, pero parecen hosteles. Y ojalá fuera así acá. Digo, ¿no? Ojalá no existieran las cárceles, ¿no? Pero bueno, ya es otra discusión más profunda igual. Claro. Claro. Sí, un poco con esto que decías hace un rato sobre que cada uno tiene distintas campañas y de comunicar algo a través de la imagen. Una de las campañas que vemos en tus redes sociales bastante seguido es el tema de comunicar sin ningún tipo de texto. ¿Cómo surge esta necesidad? Sí, una vez estaba en la clase, en Devoto, que justo esa clase me acuerdo que fue en la cocina. Hubo 2 cuatrimestres que no teníamos aula y dábamos clases en la cocina. Porque bueno, como que siempre lo digo, no hay excusas, ¿no? Claro. Mientras haya alguien con ganas de aprender y alguien con algo con ganas de enseñar, ya está, lo puedes hacer en la esquina tomando un café o en la cocina. Y bueno, entonces hay algo del afiche, la pieza afiche como pieza gráfica, que siempre tiene mucho foco en lo tipográfico. Entonces, es importante la existencia de tipografía en un afiche. Pero una vez un pibe me dice, mira, Coco, yo no puedo escribir mi idea. Yo les pido que primero escriban en una frase qué es lo que quieren decir y después encontrar qué símbolos le ponen.
Y el pibe con mucha vergüenza me dijo, mira, Coco, no, yo no sé leer y escribir. Y a mí eso me cayó como un rayo en el cerebro y en el corazón que como docente jamás me había pasado, estar frente a un alumno analfabeto. Entonces, me interpeló desde un montón de lados, como docente, pero también como diseñador. Yo diseño afiches y busco que en mis afiches sobre derechos humanos o problemáticas sociales el mensaje sea lo más universal posible, que lo pueda entender la mayor cantidad de gente posible. Y esto que me pasó con este pibe me hizo entender que si yo baso mis afiches en la comprensión de un texto, estoy dejando afuera, ni hablar a una persona que no sabe leer y escribir, eso es obvio, pero también aquel que no maneja mi idioma. Yo quiero que mi afiche lo entienda un japonés, un esquimal, o no sé, un uruguayo, quien sea. Entonces ahí me propuse el desafío de comunicar sin necesidad de escribir palabras, que es re difícil, y a veces lo logro y otras veces no. Y tiene que ver con ese pibe que sin saberlo me pateó el tablero de un modo descomunal. Yo le perdí el rastro a ese pibe, pero me influyó muchísimo en todo lo que diseñé a partir de ahí. Mis últimos 4 o 5 afiches no tienen texto. Y tiene que ver con lo que me enseñó ese pibe que no sabe diseño, pero me dio una gran cachetada de realidad. Fue un rayo de frío atravesando. Fue como un clic que cambió tu forma de ver al Claro. diseño gráfico, ¿no? Sí, sí. Y no estoy en contra de la tipografía, amo de la tipografía, pero en mi obra personal trato de evitarla por ese motivo. Mm. Y con este está el afiche del concurso así que felicitaciones con el concurso. Sí, hay una serie de afiches que son 4, que este año me dieron como muchas satisfacciones. Ahora está seleccionada esa serie de afiches por la Bienal Iberoamericana de Diseño. Y bueno, qué sé yo, no sé, es como siempre es medio loco, ¿no? Algo que sale de un lapicito que termine con un reconocimiento semejante, más allá después si tiene un premio, ¿no? O sea, eso no me importa tanto, ¿no? No es que no me guste recibir un premio, no voy a ser hipócrita, pero no es lo más importante, claramente. Claro, sí. Y no tienen ningún tipo de texto. Y no tienen Felicitaciones, texto, de verdad. nada, cero texto. Después pueden verlo en mi Instagram, que lo uso mucho las redes sociales para difundir lo que hacen mis alumnos, lo que hago yo, el diseño social. Creo que es una herramienta clave, que a mí me abrió muchas puertas. Claro, total. Y un poco con otra cosa que también pones en redes bastante seguido, y esto que decías sobre la solidaridad entre compañeros, otra gran cuestión es el tema de la precarización laboral dentro del diseño gráfico y cómo marcas, como por ejemplo Jackie Smith, que vende carteras carísimas, no le pagan el trabajo a los pibes que están intentando ganar siquiera una oportunidad de trabajar así. ¿Cómo es eso en este ámbito? Es más viejo que la escarapela, el abuso al trabajador y ni hablar al estudiante o la estudianta. Es terrible, es como, bueno, es esta idea de yo te doy la oportunidad a vos de visibilidad. Entonces, claro, se aprovechan de esas ilusiones, de ese talento, y en este caso en particular para mí fue como, me saltó la térmica, porque está lleno de concursos, yo participo de muchos donde creo que hay un premio detrás o algo como realmente, no sé, interesante desde la difusión de lo que uno hace. Pero esta empresa, que vende, como vos decías, carteras de 20.000 pesos y más también, llamaba, perdón, a estudiantes a diseñar una serie de afiches que es re difícil, mandarlo en forma gratuita para tal vez en una de esas ganarse una entrevista laboral. O sea, más indigno no se puede. Entonces, claro, tienen mucha llegada, muchísimos seguidores, y hay muchísima necesidad de trabajar, muchísimas ilusiones, y habrán recibido un montón de cosas. Yo lo que hice simplemente fue manifestar mi indignación con esto, y alertar. Creo que los que ya tenemos muchos años en la profesión tenemos que ayudar a que esto no pase, porque ya lo vivimos también nosotros. No es nuevo. Pasa que, claro, cuanto más difícil está la cosa, más se aprovecha de esa dificultad.
Entonces, Claro. encima yo leía comentarios de chicos y chicas que decían, ay, gracias por esta oportunidad. La puta madre, perdón, ¿no? Pero es como, no se dan cuenta que no va por ese lado. Pero no digo a los chicos, yo a los chicos los entiendo. Te agarran de sorpresa, te agarran desprevenido, te agarran inocente, te agarran sin conocer reglas del mercado que son realmente muy siniestras muchas veces. Entonces, bueno, si no nos ponemos los que tenemos experiencia a alertar a los más jóvenes y a denunciar y a señalar estas cosas que pasan, va a seguir pasando, porque no es nuevo. Me pasó a mí hace 20 años atrás y seguro le pasó a quien me enseñó a mí también 20 años atrás. Entonces hay que terminar con estas cosas abusivas. El trabajo, el conocimiento vale, y aunque no tengas el título en la mano, vos tenés tu talento y sobre todo tenés tu tiempo. O sea, de nuevo vuelvo al lo del tiempo. No te lo devuelve nadie ese tiempo. Si no te lo van a reconocer, dedícalo a tomarte un mate en la plaza o a dibujar, no a regalarle ese tiempo a alguien que claramente le importa un comino. Mm, Porque no se lo merece y porque ese tiempo no vuelve. claro. Sí, total. Un poco con esto que bueno, yo lo venís diciendo, digamos, lo venís relacionando con todas las preguntas, pero ¿cómo crees vos que el diseño gráfico influye en la realidad social, digamos? ¿O cómo intentás vos a través de tu diseño gráfico que influya, por lo menos? Eh, yo creo que la gran mayoría de los problemas que nos rodean, sean pequeños o grandes, digamos, individuales o universales, tienen que ver, son problemas de comunicación, de mala comunicación, de no comprendernos bien, de, de no tener herramientas suficientes para difundir aquellas cosas en las que creemos. Y el diseño gráfico es comunicación visual, digamos, es la comunicación, es la disciplina que se ocupa de comunicar visualmente eh, en esta sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Y estamos rodeados de diseño desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Hay diseño en el pomo del dentífrico cuando nos despertamos, hay diseño en la taza con la que tomamos el café con leche, hay diseño en la tele, hay diseño en el celular que abrimos. Todo está como rodeado de comunicación visual. Entonces, si la gran mayoría de los problemas dependen de comunicarnos bien, yo creo que el diseño gráfico tiene no solo la posibilidad, sino la obligación, por lo pronto, de no reproducir modelos arcaicos y dañinos a través del diseño, de no, eh, de no replicar aquellas cosas que le hacen mal a la sociedad. Bueno, por supuesto, después cuál es la vara. Bueno, yo tengo mis convicciones, otros tendrán las suyas, pero me parece que cada diseñador, cada diseñadora tiene que parar la pelota y pensar y entender que tenemos un rol social eh, y que cada cosa que emitamos, cada mensaje que emitimos tiene una incidencia en el otro o en el otro. Y, y ya me parece que sembrar eso en los alumnos me parece que ya es como un buen punto de partida. ¿Cómo intento yo? Para mí sería muy inocente pensar que un buen afiche puede cambiar algo estructural. No, yo soy un idealista, creo que, y soy una persona muy, no es positiva la palabra, soy muy optimista. Nací así, no es una postura, me tocó ser optimista. Eh, entonces, eh, si bien desde un buen diseño uno no puede cambiar lo estructural, pero podemos aportar y dejar un pequeño legado. Y ese pequeño legado, por más ínfimo que sea, creo que tenemos que, que sembrarlo. Desde lo más mínimo, ¿no? En mi caso, bueno, lo hago desde mis afiches, pero principalmente desde las aulas. Cuando enseño diseño, ya sea tipografía, afiche, retórica, visual o lo que fuere, en verdad todo eso está envuelto en una visión. Yo lo que transmito principalmente en mis aulas es una visión sobre la profesión, más allá de lo técnico.
que creo que tiene que ver con cuestiones más importantes que si la interletra está bien o mal, o si la tipografía está bien elegida o mal. Es esto que les decía, el día de mañana cada uno de nosotros, de nosotros, nosotras, somos un actor social y hagamos lo que hagamos, tenemos que entender que incidimos en el otro. Y bueno, que esa incidencia sea positiva. Me parece clave entender eso. Claro. Sí, total. Y la última pregunta, ya más a modo de cierre, es ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los estudiantes que escuchen este podcast? Qué preguntita que me hacen. Profunda. Sí. Un poco, muchas de esas cosas ya las vinimos hablando, pero lo primero me parece que es, todos tendemos a naturalizar nuestra realidad, lo que nos toca, ¿no? Entonces es muy común que también naturalicemos el hecho de estar adentro de un aula. Y me parece que eso arranca mal, ¿no? Miren, estudiantes que me están escuchando, estudiar es un privilegio total, poder estar en un aula. La minoría del mundo, la clara minoría del mundo tiene esa posibilidad, y ni hablar después en un ámbito universitario de elegir una profesión, poder estar en un ámbito universitario es un privilegio, pero de muy pocos, a nivel global. Entonces, bueno, que ese privilegio no sea en vano, es lo primero que les quiero decir, que esa oportunidad que muchos tuvimos de entrar a un aula y formarnos, que no se traduzca solo en sembrar cosas individuales. No existe un logro individual, yo creo mucho en lo colectivo, y creo que ese privilegio que tuvimos, la forma mejor de agradecerla es utilizando nuestro conocimiento y nuestro tiempo en construir un mundo un pelín mejor, porque, a ver, soy docente y entiendo la importancia de la educación, pero no es suficiente con la educación, no es suficiente con tener la pared llena de diplomas, porque la gran mayoría de las personas que manejan el mundo fueron a las mejores universidades, tienen diplomas, doctorados, y sin embargo el mundo cada vez está peor. Entonces creo que hay que parar la pelota y decir, bueno, ¿qué hago con el conocimiento que tengo? ¿Qué voy a hacer con esta oportunidad? Yo repetí durante mucho tiempo que la educación es la solución, y con el tiempo me di cuenta que ni en pedo. O sea, es importantísimo, es fundamental, pero la solución es reflexionar acerca de qué queremos hacer con nuestra educación, no la educación en sí misma. No es suficiente con estar formado, porque con esa formación muchas personas lo que hacen es romper el mundo. Entonces, y después, otra cosa, ya sí, como más del día a día, para mí hay algo que tiene que terminarse en el sistema educativo, que es, me parece totalmente arcaico, la notación numérica. Ponerle una nota numérica a la educación es ridículo para mí. El aprendizaje un 6, un 3, un 8, un 10, no significa nada, digamos. Yo tengo alumnos que por ahí terminan la entrega con un 5, pero su curva de aprendizaje fue enorme. Y chicos que por ahí su entrega es un 10, pero la primera clase ya era un 9, entonces, digamos, hay algo del talento que muchos se aprovechan y dicen, bueno, yo ya sé que esto aprueba, entonces no se esfuerzan por ese aprendizaje individual, ¿no? Como de mejorar individualmente. Claro. Entonces, para mí hay que poner el foco en el proceso de educación, hacer como un seguimiento en esos procesos de cada individuo, de cada estudiante, y darle menos bola al número, porque eso también fomenta que muchos chicos que tienen un 10 se la crean, y nadie es un 10, ni nadie es un 2. Es absurdo eso. Es muy absurdo. Sí, muy claro. Así que bueno, que no se desanimen cuando les toca un 2, ni se la crean cuando les toca un 10. Bueno. Porque aprender es un proceso que no termina nunca, por suerte. Bueno, muy claro tu mensaje, Coco, no te queremos robar más tiempo. Agradecerte por sumarte a esta entrevista de Sigma Podcast. Y nada, muchas gracias, y a los oyentes nos vemos en la próxima edición.
Muchas gracias, Coco, y comentarte que tenemos una tradición nosotros que cerramos con un aplausazo. Este surgió a partir de los cacerolazos, también es para agradecerle al invitado. Así que muchas gracias por compartir, estuvo muy interesante. Muchas gracias a ustedes, en serio. En ese aplausazo, escucharán mis aplausos hacia ustedes también por hacer lo que están haciendo. Gracias, Coco. Gracias.